Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel. 263. Tercera parte. La ética. Sección tercera. El Estado. A. Derecho político interno. 261. Frente a las esferas del derecho y del bienestar privados, de la familia y de la sociedad civil, por una parte, el Estado es una necesidad externa, el poder superior al cual están subordinados y dependientes las leyes y los intereses de esas esferas. Mas, por otra parte, es su fin inmanente y radica su fuerza en la unidad de su fin último universal y de los intereses particulares de los individuos, por el hecho de que ellos, frente al Estado, tienen deberes en cuanto tienen, a la vez, derechos. Que el concepto de dependencia, especialmente de las leyes del derecho privado, del determinado carácter del Estado y la posición filosófica de considerar la parte solo en su relación con el todo, lo haya examinado ya Montesquieu en su famosa obra El espíritu de las leyes, y que también haya intentado elaborarlo en sus detalles, se ha hecho notar en el número 3 y su anotación. Porque el deber es, en primer término, el comportamiento hacia algo sustancial para mí, universal en sí y por sí, y por el contrario, el derecho es el existir en general, de lo sustancial, el lado de su particularidad y de mi libertad particular. Ambos se presentan en los grados formales divididos en diversos aspectos o personas. El Estado, como lo ético, en cuanto compenetración de lo sustancial y de lo particular, implica que mi deber frente a lo sustancial es al mismo tiempo el existir de mi libertad particular. Esto es, que en él, deber y derecho están unidos en una sola y misma referencia. Pero, puesto que al mismo tiempo, en el Estado, los momentos diferenciados alcanzan su característica configuración y realidad, y por lo tanto interviene nuevamente la distinción de derecho y deber siendo ellos en sí, esto es, formalmente idénticos, son a la vez diversos por su contenido. En la esfera jurídica privada y moral, falta la necesidad real de la relación y por lo tanto solo existe la igualdad abstracta del contenido. Esto es, en estas esferas abstractas, lo que es justo para uno debe serlo también para otro. Lo que para uno es un deber, también para otro debe ser un deber. Esta absoluta unidad del deber y del derecho tiene lugar solamente en cuanto la mencionada identidad del contenido se da también en la determinación de que el mismo es lo absolutamente universal. Esto es, un principio del deber y del derecho, la libertad personal del hombre. Los esclavos no tienen deberes porque no tienen derechos, y viceversa. Aquí no se habla de los deberes religiosos. Pero en la idea concreta que se desenvuelve en sí, sus momentos se diferencian y su determinación viene a ser a la vez un contenido distinto. En la familia, el hijo no tiene derechos del mismo contenido de los deberes que tiene hacia el padre, y el ciudadano no tiene derechos del mismo contenido de los deberes que tiene hacia el soberano y el gobierno. Aquel concepto de la unión de deber y de derecho es una de las determinaciones más importantes y encierra el poder interno de los estados. El aspecto abstracto del deber se afirma en el omitir y proscribir el particular interés como un momento inesencial, hasta indigno. La reflexión concreta, la idea, presenta esencial e igualmente el momento de la particularidad y, por lo tanto, como simplemente necesaria satisfacción. El individuo, en el cumplimiento de su deber, debe encontrar de algún modo a la vez su propio interés, su satisfacción o su provecho, y de su relación con el Estado debe sobrevenirle un derecho mediante el cual la cosa universal llegue a ser su propia cosa particular. El interés particular no debe realmente ser dejado de lado o ser enteramente suprimido, sino puesto en armonía con lo universal, por lo cual se logra a sí mismo y a lo universal. El individuo súbdito en cuanto a sus deberes encuentra como ciudadano en el cumplimiento de los mismos la protección de su persona y de su propiedad,
la preocupación por su bienestar individual, la satisfacción de su esencia sustancial, la conciencia y la convicción de ser un miembro de esa totalidad. Y en el cumplimiento de los deberes como prestaciones y servicios para el Estado, tiene su conservación y su existencia. Desde el punto de vista abstracto, el interés de lo universal residiría solamente en que sus servicios, las prestaciones que él exige, fuesen cumplidas como deberes.